justamente quiero arrancar con uno de los versículos que hace un par de semanas estuve compartiendo con ustedes, que fue Juan 15, ¿no? Y que hablamos del mucho fruto y de cómo el mucho fruto justamente demuestra que somos discípulos del Señor, ¿no? Pero quiero entrar a otra parte ahí que también está, lo voy a tomar ahí, después voy a ir hacia otros versículos, así que voy a estar tocando muchos versículos para que vean que sí, predicamos la palabra en esta iglesia, ¿no? Que finalmente predicamos, pues abrimos la Biblia, estudiamos, oramos y el Señor nos releva aquí todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, bueno, vamos a Juan 15 y vamos directamente al versículo 5, que dice así, dice: yo soy la vid, está hablando el Señor Jesús, y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros las ramas de esta vid. La vid, recuerden, es el árbol de la uva, ¿no? Y el que permanece en mí y yo en él, dice el Señor Jesús, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. El que no permanece en el Señor Jesús, el que no permanece en esa vid verdadera que es Jesús, será echado y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué glorificamos al Señor? Bueno, en que llevemos mucho fruto y que así demostremos que somos discípulos del Señor Jesús. Pero quiero regresarme a algo aquí bien importante de nuestra vida cristiana. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. No podemos negar, no podemos evitar hablar de este fuego ardiente en el cual los que sean separados de la vid, los que no sean injertados en la vid verdadera que es Jesús, arderán. Y lo que está hablando aquí el Señor Jesús es precisamente del infierno. Y es un tema pues complicado, ¿no? Estuve ahí, es un tema que de repente pues digo: ay, Señor, pues mejor seguimos hablando de mucho fruto y queremos por ahí, pero el Señor me llevó justamente otra vez y estuvo ahí insistiendo, y yo ahí me resistía y me regresaba. Entonces, bueno, vamos a hablar del infierno, ¿ok? Porque finalmente eso es una parte importante de nuestra vida cristiana. Es fundamental entender que existe un infierno, ¿ok? Entonces, bueno, aguántenme ahí, voy a ir tranquilo, ¿no? Porque no quiero golpear su emoción, pero quiero que ustedes bajen este conocimiento a su corazón y que a partir de ahí seamos transformados y sea llamado el Señor a nuestra vida, ¿ok? Amén. Entonces ténganme paciencia y vámonos a ir ahí en la enseñanza del día de hoy, que va a estar ay. Bueno, entonces habla el Señor que cuando uno es insertado en la vid verdadera, lo que debemos de buscar es dar mucho fruto. Y el primer fruto que damos cuando somos injertados en esta vid verdadera es la siguiente. Vamos a Mateo rápidamente, a Mateo 3:2. Está hablando Juan el Bautista y dice Mateo 3:2, dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después en el mismo capítulo, pero en el versículo 7, dice así: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Digan conmigo: ira venidera. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto que damos nosotros es el primer mucho fruto, el fruto fundamental que damos nosotros cuando venimos a Jesús y somos injertados a través del Espíritu Santo a esa vid verdadera, es precisamente el arrepentimiento.
Y Juan el Bautista es lo que predicaba, y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y aquí va mi primera pregunta para esta noche, para ustedes que están en casa, para los que estamos aquí en el auditorio. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Le decimos que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Y aquí nos han predicado mucho acerca de cuando hacemos el Señor, cuando somos nosotros esclavos del Señor Jesús. Pero yo quiero recordar hoy, ¿por qué decimos que el Señor Jesús es nuestro Salvador? El Señor Jesús no nos vino a salvar de la enfermedad, no nos vino a salvar del coronavirus, no nos vino a salvar de la miseria, de la pobreza. Se manifiesta el poder de Dios en esas cosas, en nosotros. Incluso muchas de esas son pruebas que el mismo Padre nos pone para ir purificándonos. Recordemos que justamente en esta parábola donde habla Jesús de la vid, dice que el Padre es el agricultor, es aquel el que nos va purificando, el que nos va perfeccionando, y permite todas esas pruebas precisamente para que nosotros nos perfeccionemos en el Señor Jesús. Pero no vino a salvarnos del divorcio, no vino a salvarnos de tu examen de matemáticas. El Señor Jesús vino a salvarnos de que nos fuéramos al infierno. A eso vino el Señor Jesús. Todo lo demás, a partir de que recibimos al Señor Jesús y hasta que muramos de esta tierra, hasta que partamos de esta tierra, a lo que nos vino a salvar el Señor Jesús es precisamente del infierno. Y es difícil, incluso yo todavía estoy así, ay Señor, porque emocionalmente es un tema complicado, incluso para los cristianos, para aquellos que sabemos que existe el infierno, que tenemos esa conciencia del infierno. Emocionalmente es difícil, pero yo estaba ahí, Señor, mejor hablo del fruto, porque hay mucho de hablar del fruto todavía, y estaba queriendo ahí, pero me regresaba a esta parte. Y bueno, y como dice Efesios 4:15, dice: hablar la verdad con amor. Y esta noche quiero hablar la verdad con amor. Quiero hablar la verdad con amor, pero hablar la verdad con amor significa precisamente hablar doctrinalmente lo verdadero. Y lo verdadero es que existe el infierno, que existe el cielo, que existe el cielo, que para aquellos que hemos creído, que hemos sido injertados en la vid que es Jesucristo, sabemos que vamos a llegar allá. Pero los que no, van a pasar la eternidad en el infierno. Así que con mucho amor voy a hablar acerca de esto con ustedes el día de hoy, en esta noche, ¿no? Y les digo, yo estaba ahí, decía: Señor, por acá. Y de repente mi esposa me dice: oye, ¿viste que se hizo tendencia un video de Megan Fox? Y yo: no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sobre todo en este tiempo he estado alejado un poco de las redes sociales, ¿no? He estado ahí descansando de las redes sociales, ¿no? Y me dice: sí, se hizo viral un video de Megan Fox porque dice que fue al infierno. Y bueno, entonces ya me estuvo platicando ahí. Y yo estaba ahí: sí, es que sí, tengo que hablar del infierno. Se me hace que va por ahí el mensaje del día de hoy. Y después ya saben que los teléfonos se escuchan. Entonces en mi feed de YouTube, ¿no? Que abro el YouTube, ¿qué creen que apareció? El video de Megan Fox. Dije: ay Señor. Oye, pues ya me dio curiosidad, ya lo abrí, ¿no? Entonces Megan Fox está ahí. Bueno, Megan Fox, esta actriz, ¿no? Que algunos la recordemos por la primera película de Transformers, ¿no? Ya no sé qué habrá hecho después, pero bueno, esta artista, esta actriz hollywoodense, está hablando ahí de su experiencia que tuvo ella en el infierno. Entonces está platicando de que se fue a la jungla con el novio ahora que está. Entonces se va para allá, hacen un ritual en la selva, en la jungla, ¿no? Donde están preparándose porque van a tener una experiencia mística, ¿no? Y esta experiencia mística pues es drogarse. Entonces se van a comer hongos alucinógenos, ¿no? Entonces están comiendo estos hongos, parece que preparan, ¿no? En el video ya dice que los preparan durante 3 días vomitando, ¿no? Imagínense lo absurdo de esto, ¿no? Entonces los tienen 3 días vomitando para prepararse para esa experiencia mística que están teniendo, y después pues se drogan, ¿no? Con hongos alucinógenos para precisamente tener estas experiencias sobrenaturales. Y ahí Megan Fox dice
Y uno dice, bueno, ¿y tú qué experiencia tuviste? Dice, bueno, estuve 3 días en el infierno eterno. Y le dice el que lo está entrevistando, dice, ¿y cómo supiste? ¿Viste un letrero que decía, aquí está el infierno? ¿De qué se trata, no? Y ella dice, no, simplemente sé que ese es el infierno. Lo vi, lo viví y sé que es el infierno. Y entonces ella empieza a decir, dice, bueno, recuerden que cada uno tiene su propio infierno, ¿no? Entonces, psicológicamente, las cosas que no hace, entonces ya pues, empieza a echar su rollo psicológico, ¿no? Almático, acerca de lo que ella vivió en el infierno. Se ha tribalizado el asunto del infierno. Y justamente no es casualidad que esté en redes sociales, que sea viralizado, ¿no? Y que ahora todo este tipo de cosas, de los hongos alucinógenos, todo para que puedan ir y visitar su propio infierno y puedan sanar ahí. En la investigación que estuve haciendo, ¿no? Acerca de qué se habla del infierno, me sorprendió, porque lo que vi es que incluso hay bestsellers cristianos que niegan la existencia del infierno. Bestsellers cristianos. Ya después el YouTube, ya ves que ya empiezas a ver un video y te empiezan a arrojar todos los videos, ¿no? Así que van ligados, ¿no? Entonces empecé a ver ahí pastores así, sobre todo gringos, ¿no? Súper importantes, esos pastores que ustedes dicen, wow, que ustedes dependen, wow. Y tú dices, no, es que este pastor, voy a ir a su iglesia, wow. Y cuando les preguntan el infierno, su respuesta es, dudo que exista el infierno. El infierno es un símbolo nada más que existe ahí para cuidarnos de ciertas cosas. El infierno es un simbolismo, porque incluso estos pastores estaba escuchándolos, dicen, no, es que el infierno está aquí en la tierra. Porque Jesucristo nos vino a salvar del infierno, de la falta del propósito, de la falta de amor, de la soledad, de tu enfermedad, de tu falta de prosperidad. Dije, qué tremendo está eso. Porque han reducido lo peligroso del infierno, lo eterno del infierno, a simplemente una salvación de una circunstancia que estamos viviendo. Megan Fox evidentemente está equivocada, como muchos de estos pastores, y me dio mucha tristeza. La verdad es que me dolió en mi corazón ver que estos pastores estuvieran hablando así y que no tuvieran y que están hablando de ello, porque al tribalizar este tipo de cosas, la existencia del infierno, al final de cuentas están reduciendo el sacrificio de Jesús. Porque Jesús vino a salvarnos precisamente del infierno, de no pasar una eternidad en un castigo eterno. Y al negar la existencia del infierno, o minimizarlo como una situación temporal en esta tierra, están también minimizando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y justamente uno de ellos decía, bueno, es que yo no veo a Jesús condenando a la gente, hablando del infierno. Yo veo a un Jesús amoroso, yo veo a un Jesús que sana, a un Jesús que bendice, que etcétera, etcétera. Y dije, bueno, es que estos señores entonces yo no sé qué Biblia están leyendo, porque justamente, prácticamente todo lo que sabemos del infierno lo sabemos por el Señor Jesús. Mateo 18:9 nos habla el Señor Jesús, dice, el infierno es un infierno de fuego. Mateo 25:41, el infierno es un fuego eterno. Mateo 3:12, es un fuego que nunca se apagará. Mateo 25:46, el infierno es un castigo eterno. Mateo 8:12, en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Es Jesús hablando acerca del infierno. Y si no estamos insertados en esa vid, podremos pasar una eternidad en ese castigo, alejados de la presencia del Señor, alejados de nuestro Señor Jesús. Es un tema que le huimos. Es un tema que decimos, ay, cuando le compartimos a la gente y te preguntan, oye, ¿qué onda del infierno? No, bueno, tú no te preocupes, no, mira, la onda es que Jesús, y entonces el Señor Jesús, y va a tomar control de tu vida, y entonces ve las bendiciones. No, minimizamos, nosotros mismos lo hacemos. Yo lo he hecho. Le compartes a la gente y cuando viene la parte del infierno, la saltas, ¿no? Estás hablando del infierno y la saltas. Porque es un tema.
les digo, emocionalmente difícil. Pero es importante hoy que veamos, y no es por condenar, no es como esta persona que escuchaba y decía, no, es que yo no veo al Señor Jesús condenando. No, el Señor Jesús no está condenando. Nuestro pecado es el que nos condena. Pero es importante recordar que el infierno realmente es un lugar eterno, es un lugar espiritual. Que los que no acepten al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, que no se conviertan en sus discípulos, pasarán ahí su eternidad. Vamos a Lucas 16. Voy viendo el tiempo. Vamos, yo sé que es complicado, yo también venía, Señor. Pero bueno, aquí estamos, venga. Y van a ver, va a haber un twist, ¿ok? Yo sé que están cayendo, incluso cada vez que uno menciona la palabra infierno es así, ay, Anita, líbranos, Señor. Y es cierto, líbranos, Señor, sálvanos de ello. Lucas 16, ustedes conocen muy bien esta parábola del rico y Lázaro. Y no me va a dar tiempo de entrar en toda la parábola, solamente quiero entrar aquí a algo. Esta parábola precisamente fue contada por el Señor Jesús y nos da una imagen clara de lo que es el infierno. Voy a Lucas 16, versículo 22. Dice: aconteció que murió el pobre, el mendigo, el que se llamaba Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos y estando en tormentos, digan conmigo, tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, levanta a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué hay en el infierno? Es una eterna fiesta, donde los que no deciden seguir al Señor, los que niegan su palabra, niegan su existencia, van a estar en una eterna fiesta ahí, bien campechano. Es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento eterno. Es un lugar donde no hay más misericordia. Le pidió a Abraham y él dijo: moriste y solamente puedes morir una vez en esta tierra. No hay más. No hay más oportunidad. Si no aprovechamos la oportunidad que nos están dando todos los días aquí de pegarnos a esa vid verdadera que es el Señor Jesús, no habrá una vez que morimos en esta tierra. El infierno es un lugar real donde será la segunda muerte, y esta es la muerte espiritual, donde serán enviados todos los que no se arrepintieron, se convirtieron y creyeron en el Señor Jesús. Iglesia, el infierno es real. Existe el infierno. Ahora dicen: oye, pero ¿dónde está el amor del Señor entonces? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es posible que el Señor haya creado un lugar donde es un eterno tormento, donde hay llamas, donde es un fuego eterno, donde hay un castigo eterno, donde hay un lloro y hay un crujir de dientes? Incluso dice Apocalipsis 14:11, dice: es un tormento por los siglos de los siglos, sin reposo. Eternamente es un tormento. Y dices: ¿dónde está el amor del Señor? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo pueden decir los cristianos que Dios es un Dios de amor? Si muchos entrarán, muchos entrarán al infierno, porque la
puerta es angosta y solamente pocos podremos entrar a la presencia eternamente del Señor. Ezequiel 33:11 nos dice así: diles, y hoy les digo, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dice el Señor, escuchen, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, oh casa de Israel. ¿Por qué tienen que morir? No es el deseo del Señor que los impíos, que nosotros los pecadores muramos y permanezcamos eternamente en el infierno. Lo que Él busca es que nos volvamos en nuestro camino y que vivamos juntamente con Él. Eso es lo que busca el Señor. Se los voy a leer en la NTV para que vuelva a entrar en ustedes y digan: ay, es que el infierno, sí. Tan cierto que como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace, escuchen, no me complace la muerte de los perversos, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos los que somos pecadores nos apartemos de nuestra conducta perversa y que vivamos. Y por eso nos dice: arrepiéntanse, 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 porque habrán de morir. No es el Señor el que nos está condenando, somos nosotros que no aceptamos el arrepentimiento y el cambio de nuestra conducta. El mundo, Satanás, lo que busca es precisamente minimizar el impacto del infierno. Está buscando que tú no estés preocupado, que tú ya no tengas temor de caer en el infierno, porque entonces vas a descuidarte en tus conductas y va a ser fácil que te separe de la vida verdadera. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Ese es el amor tan grande que nos tiene Jesús. Imagínate si todo el castigo que sufrió el Señor Jesús en la cruz, todo lo que fue molido, todo lo que fue golpeado, torturado, insultado para ir a esa cruz y morir por ti, por mí, fuera solamente para que todos fuéramos felices en esta tierra. Es minimizar el sacrificio de Jesús. Hoy tenemos que entender, iglesia, que el sacrificio de Jesús va más allá, porque Él no quiere que nos perdamos. Él no se complace en que haya gente perdiéndose, yéndose al infierno. Él lo que busca es que nosotros entremos en su presencia y estemos permaneciendo en la vid verdadera. Un teólogo que estaba ahí revisando, ¿no? una de sus líneas que me encantó, dice: la idea del infierno, que es un castigo eterno en las manos de un Dios amoroso, justo y santo, es profundamente difícil para entenderlo. Es profundamente difícil. Lo sé, a mí hoy que lo preparé, que estuve todo este tiempo ahí preparando y que estuve ahí, ¿cómo les hablo con amor para que no se me vayan a ir y dicen que es que de esta iglesia me condenaron? Y ni siquiera es el pastor, es uno ahí de sus seguidores que se levantó a hablar del infierno y nos condenó. Pero tengo que hablarles la doctrina. Se tiene que hablar la doctrina.
Porque es hablarles con amor. Entonces decía, es profundamente difícil entenderlo. Solo Jesús puede explicarnos. Solamente Jesús puede explicarnos. Y es lo que pido hoy en esta noche, que sea el Espíritu Santo el que baje ahí y que traigas una convicción en tu corazón acerca de lo real, lo peligroso, lo terrible que es que cualquiera de nosotros, que cualquiera de los que tú amas llegue al infierno. Papá, mamá, es momento en que dobles rodilla por tus hijos. No sabes en qué momento mueren y van a pasar una eternidad en el infierno. Es momento de que le doblemos rodillas, hijos, por nuestros padres. No es un juego. Y no habrá otra oportunidad para salir del infierno. Dice justamente en esta parábola del rico y de Lázaro, dice que hay un abismo entre el cielo y el infierno. No hay un puente que los conecte. Una vez que tú caíste en uno o fuiste salvado y llevado al cielo, ya no hay forma en que salgas del infierno para ir al cielo. Esposos, es momento de doblar rodillas por sus esposas, esposas por sus esposos. Porque qué terrible sería, qué terrible será que uno de los que tú amas caiga en el infierno porque no aceptó al Señor Jesús. Qué terrible. ¿Cuánto tengo de tiempo? Todavía tengo tiempo. Dice mucho acá. Bueno, vamos a seguir. Ya le iba a parar, pero no quiero que se me queden así nada más. No quiero que se me vayan así de, ya me condenaron. Apláudenle al Señor. Gracias por los que están aquí y están aguantando vara. Dicen, ay, ¿para qué vine hoy? En el Facebook o en el YouTube le hubiera desconectado y ya. Pero es un sonido de alerta. Vean lo que está sucediendo en las naciones. O sea, la primera ola, la segunda ola, la tercera, y así nos vamos a seguir, ¿no? ¿Quién sabe cuántas olas van a venir? Vean las inundaciones que están sucediendo. No sé si han visto cosas terribles que están pasando. Y cada vez ves gente que muere de esto, gente muere acá, viene un cáncer, viene acá, y se murió un compañero de trabajo. Y tú dices, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé de Jesús? ¿Por qué no le advertí? Y saben que creo que pasa, que somos demasiado light en nuestra predicación. Somos demasiado correctos en nuestra predicación. Entonces hablamos, les digo, a mí me pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa si les hablas del Señor Jesús? Les hablas de las bendiciones, que está bien, no me malentiendan. O sea, no lleguen allí, a ver, arrepiéntete tú. O sea, no los van a salir, o sea, sean sensatos, pidan de nuevo. Pero nos quedamos cortos, nos quedamos demasiado light en nuestra predicación. No entendemos que son las dos caras de la moneda. Hablar de lo que quiere hacer Jesús en nuestra vida, de la sanación, de la prosperidad, de la felicidad, de la llenura que nos quiere dar el Señor Jesús. Pero también tenemos que advertirle qué es lo que pasa si no doblan rodillas, si no entregan su corazón al Señor Jesús. ¿Sí me entiende? Hemos sido demasiado light en nuestra predicación. Vean Juan el Bautista, él se agarraba y se predicaba, arrepiéntanse, víboras. Vemos a los apóstoles, arrepiéntense, porque si no se van a ir al infierno. Pero nosotros somos demasiado correctos. No lo vayas a ofender.
Ahora que todo el mundo es así, ay, ya se ofende porque le dijiste todo y no hay amor en la iglesia porque están hablando del infierno. No, hay un gran amor, hay un gran amor y por eso te tiene que hablar. Porque el Señor Jesús quiere que pases la eternidad con Él y no en el infierno. Lucas 12, versículo 4, dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Y está hablando el Señor Jesús, dice: temed, temed, ten temor a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarte ¿en dónde? En el infierno. Sí os digo a este, temed, dice el Señor Jesús. En un mundo donde hay un espíritu de temor que se está moviendo, hoy nosotros debemos de enfocarnos en el verdadero temor, en el temor que verdaderamente nos debe de importar, y ese es el temor a aquel que nos puede echar al infierno. Mira, de todos modos vamos a morir de una u otra circunstancia, sea del coronavirus, sea del cáncer, sea de que te quedaste dormido y ya no despertaste. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué le tenemos temor a la muerte? Por eso dice el Señor Jesús: ¡Ey! Entiendan, ten temor, el temor del Señor, que nosotros sabemos exactamente qué temor está hablando. Dice: ten temor de aquel que te puede echar al infierno. Porque decimos: ay, es que Satanás te va a llevar al infierno. ¿Sabes qué? Eso no es cierto. Satanás no te lleva al infierno. ¿Quién te lleva? ¿Quién te manda al infierno? El Señor en el juicio separará a los suyos y a los otros los enviará al infierno. No es Satanás. Satanás estará ahí con sus ángeles y con todos aquellos que no recibieron, que no se hicieron discípulos del Señor Jesús. Pero el juicio es del Señor. El juicio es del Señor. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Vamos a Apocalipsis 19. Quiero si no hay ningún vamos. Están así. ¡Ay! Si bajó el rating en Facebook, pues ni modo. Si bajó el rating en YouTube, pues ni modo. Estoy hablando la palabra, ¿ok? No me estoy inventando nada. Apocalipsis 19, 13 al 16. Fíjense, vamos a leer desde el 13. Vamos a dice: estaba vestido, esta es una visión obviamente en Apocalipsis. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? El Señor Jesús, exactamente, Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Y escuchen ahora, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su investidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién va a soltar la ira del Señor Todopoderoso? El Señor Jesús. Y esa ira significa enviar a todos aquellos que no son sus discípulos, que no están permaneciendo en la vid verdadera. Los va a enviar al infierno. No es Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es un Dios de amor, porque Él nos dio cuál es la respuesta. Él dice: ven, acepta mi sacrificio en la cruz. Ven, acepta que yo ya llevé ahí todos tus pecados. Porque tu pecado es el que te condena y tu pecado es el que te va a enviar al infierno. Pero ven, dice Jesús, ven y acércate a mí. Ven y arrepiéntete.
Ven y arrepiéntete. Ven y arrepiéntete y toma mi salvación. Pero hoy los cristianos no queremos hablar del infierno. Nos da ñáñaras, ¿a poco no? Yo cada vez que lo digo aquí digo, ay, qué ñáñaras me da. Nos da eso y es difícil. Y si estos teólogos así dicen, es complicado entenderlo, pues uno que no es así tan cabezón en esos aspectos, y bueno, pues ahí está. Romanos, vamos, ¿cómo voy de tiempo? Ahí vamos. Romanos 11, vamos al versículo 17. Y fíjense, me voy a regresar otra vez a este asunto de la vid y de las ramas, pero ahora en Romanos. ¿Cuál les dije? 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y escucha esto: no te ensoberbezcas, sino que teme. ¿Sabes cuál es un problema que tenemos los cristianos? Que nos está hablando precisamente Pablo aquí en esta de Romanos. Es que nos jactamos de nuestra salvación. Decimos, no, ya soy salvo, no, aquí, wow, ya fui salvo, yo soy cristiano, pobre de aquellos, y te jactas. Por eso aquí le está diciendo, Romanos, y nos está diciendo a nosotros, no te jactes nunca de tu salvación. Cuidado de que te jactes de tu salvación, porque el Señor no se está jactando de ella. El Señor no encuentra placer en enviar, en romper las ramas de la vid y enviarlas al fuego eterno. Tú no te debes de jactar. Pero ¿sabes cuándo nos estamos jactando? Cuando no hablamos la doctrina correcta, cuando minimizamos el infierno, cuando minimizamos el castigo que va a llevar a aquellos que no vengan y sean discípulos de Jesús. Tenemos que temer, tener ese temor al Señor, no a las circunstancias, no al coronavirus, no a todo lo que se va a desatar en estos tiempos. Tenemos que temer a aquel que es capaz de enviarnos al infierno. No sé si los veo así como que... Lucas 16, vamos a ver otra parte, ya para dejarlos ir en esta noche. Dicen, venga, ya no se oye nada aquí. Ya no se oye nada. Es más, apáguenle aquí a las luces para que no, ya para que no. Lucas 16, vamos al 27, 31, seguimos en esta parábola y dice así. Dice, entonces le dijo... Está hablando el rico que se fue al infierno y está viendo desde el infierno a Lázaro, al pobre, ¿no? Y hay muchísimas cosas ahí en esta parábola, pero me quiero centrar hoy en esta noche en esas partes, ¿no? Entonces, él está hablando justamente a Abraham, ¿no? Que lo está viendo, le está pidiendo misericordia y dice, Abraham dice, no te puedo ayudar, estás en el infierno, ya no te puedo sacar de ahí. Dice entonces el rico, te ruego pues, padre, está hablando del padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, de su padre físico, terrenal, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos.
Vamos a leer la NTV para que quede más claro qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Dice: entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Imagínate cuánta gente en el infierno va a decir: alguien que les hable de Cristo a mi gente, a mi familia. Y Abraham le dijo: hey, pero a Moisés y a los profetas ya les advirtieron, y tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de entre los muertos. Y aquí lo que el Señor Jesús está diciendo: hey, lo que tienes que predicar es la palabra, lo que tienes que hablar es la palabra, tienes que soltar la palabra, lo que está escrito, para que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, haga la obra. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar de la doctrina, del amor del Señor, pero también de su severidad para aquellos que no quieran arrepentirse. Romanos 11:22, porque dices: bueno, ¿y cómo logramos? Yo estaba: Señor, pero entonces ¿cómo logro el equilibrio? ¿Cómo le hago para poder hablar del amor, pero también de advertirles del castigo eterno del cual les están expuestos? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Lo bueno es que en la Biblia vienen todas las respuestas, porque entonces en Romanos 11:22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecer en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Tenemos que hablar de la bondad, tenemos que hablar del amor, tenemos que mirar constantemente lo bueno que es el Señor y todo lo que hace con nosotros. Podemos mirar toda la bondad que cada mañana el Señor nos está revelando, pero también es nuestra responsabilidad no dejar de mirar la severidad del castigo que el Señor Jesús nos puede enviar al infierno. Temed a aquel que puede enviarnos al infierno, al castigo eterno. Es tiempo de arrepentirnos, iglesia. Es tiempo de entrar a su pacto eterno. Es tiempo de doblar rodilla por aquellos que dices que amas. Si en verdad amas a esa gente, a esas personas, a tu familia, a tus amigos, entonces tú que sabes de la severidad del castigo que van a vivir eternamente, ¿los dejarás ir allá? ¿O vamos a despertar y realmente decirle: Señor Jesús, perdónales, haz tu obra, que tu palabra que penetre su corazón y dale ese entendimiento, que entre ese temor del Señor y que dé su fruto, que dé su mucho fruto en arrepentimiento? Es ahora, iglesia. No vayamos a ser como el rico de la parábola y en el infierno estar pidiendo misericordia cuando ya no hay forma. Es ahora. Pónganse de pie ahí. Vamos a orar. Y si estás ahí en tu casa y fueron palabras fuertes en esta noche, yo lo sé.
Emocionalmente es difícil, ¿no? Y saber que hay gente que uno ama, ¿no? Y que se adelantó sin el Señor Jesús es difícil también. Pero hay una promesa por parte del Señor que dice que hoy no lo entendemos, pero más adelante vamos a entender, y a lo mejor ese dolor que hoy sentimos va a pasar. Pero es que tenemos oportunidad de doblar nuestra rodilla por aquella gente que amamos, por aquellos amigos, por tu papá, por tu mamá, por tus abuelos, por tus hijos, papá. Es que una vez ellos vinieron a la iglesia y los pastores oraron. No te engañes, no te engañes. No son discípulos, no están en la vid verdadera. No te engañes. Señor Jesús, que pueda entrar en nuestro corazón, Dios. Que podamos comprender un poco, Señor, de tu amor hacia nosotros, Dios. Que no detengamos, Señor, nuestra boca para hablarles, Señor, para advertirles del castigo que les espera. Ayúdanos, Señor, a tener de nuevo en nuestro corazón, en nuestra boca, para hablarles de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No quiero que nadie, Señor, de la gente que amo, Señor, de la gente de mi familia, de mis amigos, Señor, pasen una eternidad, Señor, en el infierno, Señor. Ayúdame, Señor. Aún hay tiempo, Señor. Hoy, en esta noche hay tiempo. Ayúdanos, Señor. Y si hay algo en mí, Señor, que pueda hacer que yo sea quebrado de la vid, que yo sea desmembrado de tu vida eterna, Señor, perdóname. Hoy vengo y me arrepiento. Jóvenes, no es por su edad, porque aún ustedes, jóvenes, 14, 15 años, pueden ir al infierno. No es por la edad, no es porque todavía faltan muchos años, no. No sabes tú el momento, el lugar, la hora en que pueda terminarse tu vida aquí, irte a la muerte espiritual en el infierno. Ayúdanos, Señor. Que venga un manto de amor sobre nosotros, Padre. Te pido que no entre ahí ningún espíritu ahí de condenación, Señor, de religiosidad. Que no, es que eso, en esa iglesia, eso no es así. No, Señor. Que podamos entender que tu amor tan grande fue el sacrificio de Jesús. Y que es tan fácil, Señor, venir y doblar mi rodilla delante de ti y decirte: Señor, sé tú, Señor, en mi vida. Perdóname, ayúdame a permanecer en ti, Señor. Ayuda a otros, Señor. Ayuda a mis hermanos en la fe, Señor. Ayúdalos a permanecer en la vida. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que no sea una palabra de esas que entran y se nos olvida, Señor. Que haga rema en nuestro corazón, Señor. Tú has dicho: hey, temed, no te jactes de que tú ya eres salvo. Temed. El verdadero temor del Señor sea sobre nosotros.